Ángelo, César, Cuba, ¿qué tal me escuchas? Buenas noches. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, probando. Darly Mejía Tapia, ¿me escucha? Darly Mejía. Buenas noches, profesor, buenas noches. Buenas noches. Dime, Ángelo, ¿qué tal me escuchas? Ya sé que son buenas noches, pero Profesor. dime, ¿me escuchas? ¿Cómo me escuchas? Sí, sí, le estoy escuchando. Sí, un poco entrecortado, pero sí, le estoy escuchando, profesor. Uy, 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 ya. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Mejía Tapia, ¿qué tal me escuchas? Darling. A ver, ahí esperamos un ratito. Por acá estamos con la entrada de Tocre, Tocre. Tocre no me suena para nada. Pero en fin, esperemos que todo esté bien ahí. Hola, 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 hola. Uru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 . ¿Dónde están los pantalones largos? ¿Cómo vas a tener ahí? Tocre, Tocre Asa, ¿qué tal me escuchas? Aldo Tocre Asa. De nuevo, ¿no? Bien, profesor, dice por aquí en el correo, gracias. Muy amable, gracias. Esperamos ahí, están entrando aquí con fuerza. Boom, boom, boom. Ya. Andrita Delgado, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, sí se me Gracias, escucha muy bien. amable. Siempre cumpliendo usted, gracias. Toma este y voy a buscar su pantalón largo. Ajá. Por acá, por acá vemos que está arribando Yuri. Yuri, ¿qué tal me escuchas? Iniciando la clase de hoy con este tema, el dinero, la inflación y la política monetaria. Ahí el tema central es la inflación, ¿no? Que termina afectando, digamos, la cantidad de dinero. Y de hecho, la inflación tiene que ver de cómo se maneje la política monetaria. Hay una relación directa ahí entre estos elementos, ¿no? El dinero, la inflación y la política monetaria. Tres, seis, nueve, ya tenemos nueve. No somos muchos, creo que somos algo de 12, ¿no? De modo que ya podemos comenzar, ¿no? Damos ahí las cordiales noches a Ángelo César Cuba, Darling Mejía Tapia, David Molina, Sandra Delgado, Yuri Velázquez, Wendoli Silva, Marjorie Villarroel, Rodi Juan Salas, Alex Cayapiña y todos los que vayan llegando, pues las cordiales noches. Seguimos ahí. Bien, bien. Bueno, a esta altura surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es la inflación?
la clase anterior ya vimos que la inflación era el aumento generalizado, ¿no? Generalizado y persistente de precios. Aun cuando ahí debemos distinguir dos conceptos, ¿no? Un concepto doméstico, un concepto común, ¿no? ¿Qué cosa es la inflación para el común de la gente? La elevación de precios. Cualquiera que fuere, a cualquier aumento, ya la gente inmediatamente lo relaciona con la inflación. Sin embargo, para efectos técnicos, para efectos, en este caso económicos, ya hay que tener más cuidado con el concepto, ¿no? Porque para que considere inflación debe ser el aumento persistente y generalizado de precios de los bienes y servicios que se ofertan en el país. En cuanto a la tipología de la inflación, ya vimos la clase anterior y estamos solamente recordando la inflación de demanda, ¿no? Y la inflación de oferta. Esta inflación de demanda es cuando hay dinero en exceso, ¿no? Queremos más salario, más ingresos y queremos comprar de todo. Y no encontramos los bienes correspondientes. Y vimos que una solución era pues importar por ahí. En cambio, en el otro lado, la inflación de oferta es todo lo contrario, ¿no? Que cuando el dinero ya no alcanza para comprar los bienes que antes adquiríamos, ¿no? Y entonces este tipo de inflación es la que se da más continuamente, ¿no? Pero también hay otra clasificación en términos de cuantitativos, ¿no? Y se habla, digamos, de una inflación, ¿no? Inflación moderada de un dígito, menos de 10, entre 0 y 9, ¿no? Una inflación de tipo galopante, una que ya va trepando cuando tratamos de dos dígitos, de buena cuenta de 10 hasta 99, y una hiperinflación que ya se considera como de 3, 4 y más dígitos, ¿no? Pero en nuestros medios hemos tenido pues una hiperinflación, ¿no? Que llegó, digamos, a tener hasta 4 dígitos, 7.000 y tantos %, ¿no? Y esperemos que no vuelva, ¿no? De la inflación, porque también se dice que la inflación termina siendo el impuesto, una suerte de impuesto, ¿no? Una suerte de impuesto contra los pobres, ¿no? Porque naturalmente los pobres somos los que tenemos mayores dificultades en tener dinero, ¿no? Y entonces si nuestros sueldos no alcanzan, pues los mayores afectados vamos a ser nosotros, ¿no? Y es porque los precios suben y el dinero no nos alcanza, y eso se considera como una suerte de impuesto que termina afectándonos. Bien, entonces ya, ahí creo que ya tenemos 15 alumnos, 15. Y vamos a compartir un material que tenemos acá, y siguen sumando tantos. Me parecía que eran 12. Bueno, en buena hora que lleguen más. En buena hora, en buena hora. Bien, vamos por acá. Me confirma si pueden ver ahí una pantalla negra y donde dice el dinero, la inflación y la política monetaria. ¿Sí? ¿Me confirma ahí quién? Sí se puede ver. Gracias, Sí se puede ver. gracias, muy amable. Bien, comienza, digamos, con una especie de parodia y después ya entra a los temas centrales. O sea que con calma nomás. Escuchar nomás bien la parodia, porque a veces estas parodias son bastante ilustrativas ante los conceptos técnicos, ¿no? Mamá, mamá, Dime, Mate. tengo un problema grave. Voy a cortar mi cámara para que... Están escuchando el audio, ¿no? El audio.
¿Qué me dice ahí? ¿Dónde está la delegada? Sí, profe, sí lo Allá, escucho. qué bien. Víctor Manuel. Gracias, muy amable. Bueno, este es un muchachón, pues, un muchachón que viene de estudiar y está medio asustado ahí por algunos temas que le han preguntado. Mamá, mamá, Dime, Mate, tengo un problema gravísimo. ¿qué pasa, mi amor? Pues que el colegio me puso una tarea de economía y no entiendo nada, me voy a tirar la materia. Cálmate, pero ¿qué es lo que no entiendes? Pues espérate, mira, me pusieron algo así como, ¿por qué es importante bajar la inflación? Yo no entiendo nada de esto. Bueno, consulta un libro de economía. Ya lo hice, ahí me hablan de oferta monetaria, tasas de interés y otro poco cosas que no entiendo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no sé si es bueno o malo bajar la inflación. Vamos a ver lo que grabé el otro día en un noticiero. Las políticas contra la inflación son las que tienen fregado a este país. Tienen la economía en la olla y la gente sin empleo. ¿Sí ves? En el libro dicen que es bueno bajar la inflación, pero el señor de la entrevista dice que por bajar la inflación la gente se está quedando sin empleo. No entiendo nada, vamos a tirar la materia ya. Bueno. Tranquilízate que tampoco es tan complicado. ¿Sabes que a mí el otro día me tocó hacer para el noticiero un informe sobre el tema de la inflación? Y cuando le pregunté a la gente que sabe, me di cuenta que la cosa es bastante más fácil de lo que parece. La primera cosa que aprendí es que muchas personas tienen una idea muy equivocada acerca del tema de la inflación. Mientras unos piensan que eso es una discusión aburridísima para economistas, otros, como el señor de la entrevista, lo que piensan es que luchar contra la inflación es malo para la gente. Y no, están en un error. Luchar contra la inflación es muy importante, Mateo, y no solamente para los economistas, sino para todo el mundo, porque es que eso es un problema muy grave que nos afecta a todos por igual. Por eso luchar contra la inflación es la única manera de garantizar un crecimiento económico duradero y reducir el desempleo durante varias generaciones. ¿Cómo así? O sea, que la inflación también me afecta a mí. Claro, Mate, te afecta a ti, a mí, a todo el mundo. ¿Pero por qué es tan mala entonces? No entiendo. A ver, empecemos por el principio. ¿Tú sabes qué es la inflación? Creo que es cuando el gobierno le sube el precio a la papa, yo no sé. Mateo, estás igual que todas esas personas que se ponen a hablar de inflación sin siquiera saber bien qué es. Primero que todo, el gobierno no es el que fija la inflación. Y segundo, sí tiene que ver con los precios, pero no solamente con el de las papas, sino el de todos los productos. La inflación es un aumento sustancial y continuo del nivel general de precios de una economía. Cuando hablamos de nivel general de precios, queremos decir que solo hay inflación cuando se da un aumento en la mayoría de los precios de una economía y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. Por ejemplo, cuando se daña una cosecha de papa, su precio sube. Eso sucede cuando hay plagas, inundaciones, dificultades en el transporte o problemas parecidos. Pero así como algunos precios suben, otros bajan. Ese es, por ejemplo, el caso de las frutas o verduras que están en cosecha. Como la inflación es un promedio, si la mayoría de productos aumentan su precio de manera significativa, entonces se dice que hay inflación. Por eso, para que haya inflación, no basta con que algunos productos suban de precio. Se requiere que crezca el precio de muchas mercancías o servicios de manera que el promedio de precios de la economía aumente. Y para que eso suceda, se necesita que haya un aumento generalizado de la demanda. O sea que la inflación no es el aumento del precio de la papa, sino el de todos los precios de la economía. Y no es una decisión del gobierno, es el resultado de un aumento de la demanda. Ajá. Pero lo que no entendí fue ese tal nivel general de precios. O sea, yo sé cuándo sube o baja un precio, pero ¿cómo se mide el nivel general de precios? Eso también lo aprendí. Resulta que los economistas, que son unos obsesivos por medirlo todo, se inventaron una cosa que se llama índice de precio al consumidor, más conocido como el IPC. El IPC, claro, yo sí lo he visto en los periódicos. Pero no sé qué significa. En la mayoría de los países, la inflación se mide a través de las variaciones del índice de precios al consumidor IPC. En Colombia, la labor de analizar la evolución del IPC la cumple el DANE, es decir, el Departamento Nacional de Estadística. Pero, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Es un instrumento estadístico que mide el cambio en los precios de los productos que más consumen las familias colombianas. Para medir ese cambio, el DANE escoge un grupo de productos, los que
conforman la canasta familiar y hace un promedio ponderado de sus precios, en el que le asignan a cada uno de ellos un peso que depende de qué tan importante es ese producto en el gasto de las familias. Es importante recalcar que el IPC no tiene en cuenta el precio de todos los productos de la economía. De hecho, solo abarca un conjunto de bienes representativos del consumo de los hogares de ingresos medios y bajos, que es donde se ubica la mayor parte de la población colombiana. En ese conjunto hay bienes como la papa, el arroz y la carne, y también servicios como los arriendos y los servicios públicos. Yo no entiendo por qué tanto lío por unos simples precios. O sea, si van a subir los precios, pues que suban. Mateo, pero ¿cómo va a ser bueno que suban los precios? Ya te dije que la inflación es mala para todo el mundo, inclusive para ti y para mí. ¿No te das cuenta que si suben los precios, a la gente no le alcanza la plata para comprar todo lo que necesita? La capacidad que tienen las personas para comprar productos con su ingreso se denomina poder adquisitivo. Esa capacidad está determinada por el dinero con que esas personas cuentan. Si durante un periodo de tiempo la cantidad de dinero de que disponen no aumenta al mismo ritmo que los precios, la gente no podría comprar todos los bienes que antes compraba con ese mismo dinero. Esto quiere decir que las personas han perdido poder adquisitivo. La mayor parte de la gente pierde con la inflación. De hecho, todas las personas que tienen un ingreso fijo pierden poder adquisitivo cuando aumentan los precios. Por ejemplo, los asalariados pierden porque cuando el IPC aumenta ven disminuida su capacidad de compra. También pierden quienes tienen ahorros en una entidad financiera que les da intereses fijos, porque cada vez reciben un dinero que tiene un menor poder de compra. Algo parecido sucede con aquellos pensionados que reciben una suma fija. Pero si todo eso es terrible. Ahora ya sé por qué es bueno luchar contra la inflación. Oye, a todas estas, ¿por qué se produce la inflación? Esa también me la sé. La principal causa de la inflación es el exceso de dinero en la economía. ¿Qué? No, ahora sí ya no entendí fue nada. Cualquier economía necesita dinero para funcionar, pues todas las transacciones que realizamos en la vida diaria se hacen con dinero. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hace mucho tiempo, las transacciones se realizaban a través de trueque, es decir, cambiando directamente unos productos por otros sin usar el dinero. Pero el trueque tiene varios problemas que no tardaron en aparecer. Veamos un ejemplo muy simple que nos sirve para ilustrar esos problemas. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que estamos en una economía, pero en este caso el intercambio de mercancías no se va a hacer por medio del dinero, se va a hacer por medio del trueque. Entonces vamos a utilizar 4 productos. Vamos a utilizar una camisa, vamos a utilizar un CD, vamos a utilizar una pizza y vamos a utilizar una boleta de cine. Así que yo les voy a dar a cada uno de ustedes un cartón que representa un producto. Cada uno de ustedes me va a decir qué producto tiene y por qué producto quisiera intercambiarlo que tenga algún compañero. Muy bien, don Nicolás, cuénteme. Yo tengo una camisa y quiero la boleta de cine que tiene Juan. La boleta de cine de Juan, perfecto. Diana. Pues yo tengo un CD, pero yo quiero la pizza que tiene Elena. Ya tenemos hambre. Juan. Yo tengo esta boleta, pero yo quiero el CD de Diana. Muy bien. ¿Y Elena? Yo tengo la pizza, pero lo que quiero es la camisa. Muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Que cada uno tiene algo que no quiere y lo que quiere lo tiene el compañero. Eso pasa muy comúnmente entre los productores y los consumidores. Así que, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Qué se te ocurre, Nicolás? Pues podemos intercambiar los productos. Por ejemplo, yo puedo cambiar mi camisa por la boleta de cine. Claro. Y eso es el trueque. Intercambiar un producto por otro sin utilizar el dinero como medio de cambio. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes que son tan pilus, tan buenos comerciantes, vamos a hacer un trueque durante 15 segundos a ver si se quedan con lo que ustedes quieren desde ya. Moviéndose, comerciantes. Bueno, negociando, muchachos, que no tenemos todo el día. 5, 4, 3, 2, a sus puestos, atrás, muchachos, ya. Todos a los puestos, muy bien. ¿Cómo les fue? Nicolás. No, yo no pude cambiar mi camisa, Juan no quiso darme la boleta. Ya tenemos un problema. Juan. Pues que yo para qué quería esa camisa, yo lo que quiero es el CD de Diana. Claro. ¿Y Diana? Pues que a mí no me interesan las boletas, yo quiero la pizza. Por el hambre, usted tiene mucha hambre. ¿Y Elena? No, yo lo que quiero es la camisa que tiene Nicolás.
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que presenta el trueque, pero no lo tomen tan en serio porque esto es un juego. Con el trueque una persona solo puede cambiar su producto. Si la persona que tiene lo que él quiere, a su vez quiere lo que él tiene. Es tan enredado como suena, muchachos. Supongamos que toda la mañana nos vamos con unos zapatos debajo del brazo y los vamos a cambiar por el pan y la leche. Supongamos que el tendero no quiere los zapatos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin desayunar? No, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué problema encontraste tú, Nicolás? A ver, yo veo un problema. Una camisa vale lo que valen 10 boletas para cine y en realidad yo solo necesito una boleta. Nicolás tiene toda la razón. Ese es el segundo problema del trueque, que no todos los productos se pueden dividir y eso dificulta el intercambio con otros productos que tengan un menor valor. Muy bien, Elena, ¿qué pasó? Hay otro problema. ¿Qué tal que yo tuviera que andar con una pizza para arriba y para abajo para poder comprar cosas? ¡Qué oso! Elena también tiene razón. Ese es el tercer problema del trueque, que no todos los productos son fáciles de transportar ni fáciles de almacenar y eso dificulta su función como medio de cambio. Por eso, muchachos, es que históricamente el trueque cayó en desuso y las transacciones se empezaron a hacer con instrumentos que fueran fraccionables y fáciles de transportar, que sirvieran como medio de cambio, unidad de medida y depósito de valor. Así fue como nació el dinero que ustedes ahora tienen en el bolsillo. Nuestros antepasados indígenas utilizaban el trueque como mecanismo de intercambio. Por ejemplo, los zenúes, que habitaban en la costa norte del país, cambiaban tortugas y pescado por maíz y algodón. Con el tiempo, algunos productos como la sal y el oro se fueron convirtiendo en medio de cambio para todas las transacciones. Más tarde, con la llegada de los conquistadores españoles, se impuso el uso de las monedas como medio de cambio. Sin embargo, durante muchos años, incluido el periodo de la colonia, la circulación de dinero fue escasa, pues solo había Casa de la Moneda en Santa Fe y Popayán. A finales del siglo XIX se creó el Banco Nacional como el agente financiero del gobierno central y se le concedió el monopolio legal de emitir billetes convertibles, actividad que también se le permitía ejercer a los bancos privados siempre y cuando recibieran a su vez los billetes del Banco Nacional. Así se institucionalizó el uso del papel moneda como medio de cambio. El dinero sirve para tres cosas. Es medio de cambio, es depósito de valor y sirve como unidad de cuenta. El dinero es medio de cambio porque puede usarse para comprar y vender cosas. Es depósito de valor porque cuando se ahorra, almacena poder adquisitivo que se puede usar en el futuro. Y es una unidad de cuenta porque sirve para expresar los precios de los productos. Por ejemplo, en nuestra economía, la unidad de cuenta es el peso. Oye, eso es muy interesante. Pero si el dinero sirve para comprar cosas, no entiendo por qué el aumento de la cantidad de dinero es malo. O sea, si todos tuviéramos más dinero, podríamos comprar más cosas, todos seríamos más ricos. Yo también pensaba lo mismo hasta que entendí que la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que haya en ella, sino de su nivel de producción. Por más que aumente la cantidad de dinero, una economía no es más rica si no crece su producción. Cuando aumenta la cantidad de dinero en una economía, sin que haya un aumento paralelo de la producción, se produce inflación. Veamos un ejemplo sencillo. Bueno, amigos comerciantes, vamos a hacer una venta de brownies por medio de una subasta. Para eso vamos a utilizar el dinero de la excursión que después me la devuelven al finalizar la clase. Tenemos 100.000 pesos, cada uno va a tener 10.000. María Paz, por favor, hacia atrás. Elena, Nicolás, la idea, muchachos, es que con este dinero compren la mayor cantidad de brownies que puedan, ¿sí? Para eso vamos a hacer varias subastas. Si se empieza la subasta, vamos rematando un delicioso brownie de chocolate. ¿Quién ofrece más? Yo ofrezco 1.000. 1.000 pesos ofrece Lucas. ¿Quién ofrece más? Yo ofrezco 1.500. Cindy, 1.500. 1.700. 1.700. Yo ofrezco 2.000. 2.000 de Elena. 2.500. 2.500 Tomán. 3.000 de Diana. 4.000. Bueno, 4.000 a la una, 4.000 a las dos. Don Nico se lleva un brownie de 4.000 pesos. Hay más brownies, muchachos. Uno de choconuez. ¿Quién ofrece? Simón ofrece 3.000. ¿Quién ofrece más? 3.500. 3.500 de Miguel. 4.000. 5.000. Bueno, nadie más ofrece 5.000. 5.000 a la una, 5.000 a las dos. Don Juan se lleva un brownie por 5.000 pesos. Bueno, entonces nos dimos cuenta que en la primera ronda de subasta con los 100.000 pesos, el precio promedio por brownie fue de 5.000 pesos. ¿Qué pasaría si duplicáramos la cantidad de dinero, sea 200.000 pesos? Vamos a hacer que cada uno tenga 20.000 pesos, por favor. Y nos vamos directamente con una segunda ronda de subastas. Empezando desde... Ya, ¿quién ofrece por este brownie? Yo ofrezco 3.000. 3.000 pesos se ofrece por allá. Cindy. 4.000. 4.000. ¿Quién ofrece más? 4.500 de María Paz. ¿Quién ofrece? 5.000, muy bien. 5.500. 8.000, él no se quiere quedar sin brownies. ¿Cuánto? 9.000. 9.000 pesos.
Muy bien, entonces 9 a la 1, 9 a las 2, vendido a Elena por 9.000 pesos. Muy bien, con los 200.000 pesos que repartí en esa segunda ronda de la subasta, el precio promedio del brownie fue de 10.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Diana. Pues que el precio promedio se duplica. Exactamente, al duplicar la cantidad de dinero se duplicó el precio promedio del brownie. Nicolás. Y aunque ahora nos duplicaron la plata, solo pudimos comprar la misma cantidad que la primera vez. Así queda claro que más dinero, tratando de comprar la misma cantidad de bienes, produce un aumento en precios. Por eso, cuando hay más dinero en la economía sin que aumente la producción, lo único que se consigue es que aumente la inflación. Y ya sabemos que la inflación trae muchos problemas para la gente. Entonces bajar la inflación es facilísimo, solo hay que reducir la cantidad de dinero que hay en la economía. No, un momento, la cosa no es tan fácil, porque si se reduce la cantidad de dinero más de la cuenta, entonces puede generar otros problemas. Cualquier economía necesita para funcionar una determinada cantidad de dinero que depende del nivel de producción que haya en cada momento. Si hay más dinero que el que se necesita, habrá inflación. Si hay menos dinero que el que se necesita, habrá recesión y desempleo. Para entender mejor este fenómeno, veamos una explicación simple de cómo funciona una economía. La producción y el consumo son las dos actividades fundamentales del proceso económico. La producción consiste en la utilización de factores productivos, como el capital, las tierras y el trabajo, por parte de las empresas para elaborar bienes y servicios. El consumo es la adquisición de esos bienes y servicios por parte de los hogares para la satisfacción de las necesidades de las personas. Ellas pagan por los bienes y servicios que consumen y con ese mismo dinero las empresas remuneran los factores productivos que participan en la producción. Con esa remuneración los hogares vuelven a consumir y así se repite una y otra vez un ciclo en el que el dinero juega un papel fundamental. Pero no toda la remuneración que reciben los factores productivos se destina al consumo. También hay una parte que los hogares ahorran en las entidades financieras, como los bancos y las corporaciones. Así, el sistema financiero sirve como puente o intermediario entre las personas o empresas que tienen recursos para ahorrar y aquellas que quieren tomar prestados estos recursos para gastarlos, bien sea en consumo o en inversión. Pero el sistema financiero no solo sirve para canalizar los recursos del ahorro hacia un nuevo gasto, también tiene un efecto sobre las modalidades de dinero que funcionan en una economía. Así, no solo el dinero abarca el efectivo o los billetes en circulación, sino que también incluye los recursos que la gente y las empresas tienen en sus cuentas bancarias o en las corporaciones de ahorro. Pero volvamos a nuestra discusión fundamental. Si el aumento en la cantidad de dinero es mayor que el aumento en la capacidad productiva, hay inflación. Si la cantidad de dinero crece menos que lo que crece la capacidad productiva, habrá recesión debido principalmente a la existencia de contratos que fijan los precios por plazos relativamente largos, como por ejemplo los de arrendamiento o los salariales. Como en el ejemplo de la subasta de los brownies, la cantidad excesiva de dinero hará que las personas estén dispuestas a pagar precios cada vez más altos para adquirir la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. Por el contrario, si no hay suficiente dinero en la economía, la gente cada vez comprará menos, las empresas venderán menos y los empresarios tendrán que disminuir el volumen de su producción y despedir trabajadores. Es decir, se produciría recesión y desempleo. El manejo de la cantidad de dinero es algo muy delicado. De él depende en buena parte que una economía sufra de inflación o que esté en recesión y desempleo. Bueno, y si es tan delicado, ¿quién maneja la cantidad de dinero en Colombia? El Banco. Ahí, antes de ver esa parte, regresamos de aquí. Me pareció interesante esta explicación. Cualquier economía necesita para funcionar una determinada cantidad de dinero que depende del nivel de producción que haya en cada momento. Si hay más dinero que el que se necesita, habrá inflación. Si hay menos dinero que el que se necesita, habrá recesión y desempleo. Para entender mejor este fenómeno, veamos una explicación simple de cómo funciona una economía. La producción y el consumo son las dos actividades fundamentales del proceso económico. La producción consiste en la utilización de factores productivos, como el capital, las tierras y el trabajo, por parte de las empresas para elaborar bienes y servicios. El consumo es la adquisición de esos bienes y servicios por parte de los hogares para la satisfacción de las necesidades de las personas. Ellas pagan por los bienes y servicios que consumen y con ese mismo dinero las empresas remuneran los factores productivos que participan en la producción. Con esa remuneración los hogares vuelven a consumir
Y así se repite una y otra vez un ciclo en el que el dinero juega un papel fundamental. Pero no toda la remuneración que reciben los factores productivos se destina al consumo. También hay una parte que los hogares ahorran en las entidades financieras, como los bancos y las corporaciones. Así, el sistema financiero sirve como puente o intermediario entre las personas o empresas que tienen recursos para ahorrar y aquellas que quieren tomar prestados estos recursos para gastarlos, bien sea en consumo o en inversión. Pero el sistema financiero no solo sirve para... Cualquier economía necesita para funcionar una determinada cantidad de dinero que depende del nivel de producción que haya en cada momento. Si hay más dinero que el que se necesita, habrá inflación. Si hay menos dinero que el que se necesita, habrá recesión y desempleo. Para entender mejor este fenómeno, veamos una explicación simple de cómo funciona una economía. La producción y el consumo son las dos actividades fundamentales del proceso económico. La producción consiste en la utilización de factores productivos, como el capital, las tierras y el trabajo, por parte de las empresas para elaborar bienes y servicios. El consumo es la adquisición de esos bienes y servicios por parte de los hogares para la satisfacción de las necesidades de las personas. Ellas pagan por los bienes y servicios que consumen y con ese mismo dinero las empresas remuneran los factores productivos que participan en la producción. Con esa remuneración los hogares vuelven a consumir y así se repite una y otra vez un ciclo en el que el dinero juega un papel fundamental. Pero no toda la remuneración que reciben los factores productivos se destina al consumo. También hay una parte que los hogares ahorran en las entidades financieras, como los bancos y las corporaciones. Así, el sistema financiero sirve como puente o intermediario entre las personas o empresas que tienen recursos para ahorrar y aquellas que quieren tomar prestados estos recursos para gastarlos, bien sea en consumo o en inversión. Pero el sistema financiero no solo sirve para canalizar los recursos del ahorro hacia un nuevo gasto, también tiene un efecto sobre las modalidades de dinero que funcionan en una economía. Así, no solo el dinero abarca el efectivo o los billetes en circulación, sino que también incluye los recursos que la gente y las empresas tienen en sus cuentas bancarias o en las corporaciones de ahorro. Pero volvamos a nuestra discusión fundamental. Si el aumento en la cantidad de dinero es mayor que el aumento en la capacidad productiva, hay inflación. Si la cantidad de dinero crece menos que lo que crece la capacidad productiva, habrá recesión debido principalmente a la existencia de contratos que fijan los precios por plazos relativamente largos, como por ejemplo los de arrendamiento o los salariales. Como en el ejemplo de la subasta de los brownies, la cantidad excesiva de dinero hará que las personas estén dispuestas a pagar precios cada vez más altos para adquirir la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. Por el contrario, si no hay suficiente dinero en la economía, la gente cada vez comprará menos, las empresas venderán menos y los empresarios tendrán que disminuir el volumen de su producción y despedir trabajadores. Es decir, se produciría recesión y desempleo. El manejo de la cantidad de dinero es algo muy delicado. De él depende en buena parte que una economía sufra de inflación o que esté en recesión y desempleo. Bueno, y si es tan delicado, ¿quién maneja la cantidad de dinero en Colombia? El Banco de la República. El manejo de la cantidad de dinero en una economía se conoce como política monetaria. En la mayoría de los países la política monetaria está a cargo del Banco Central, que se diferencia de cualquier otro banco público o privado por las funciones tan especiales que desempeña. En efecto, el Banco Central es la entidad que tiene la responsabilidad de asegurar que la oferta de dinero del país crezca al ritmo adecuado. Así, por ejemplo, en el caso de Venezuela, esa responsabilidad le corresponde al Banco Central de Venezuela. En el caso de México, al Banco de México, y en Brasil, al Banco Central de Brasil. El Banco Central en Colombia se llama Banco de la República. Según la Constitución de 1991, la Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad monetaria en Colombia, es decir, la que en últimas toma las decisiones sobre la cantidad de dinero que hay en la economía. La Junta Directiva del Banco de la República está conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien la preside. El gerente del banco también es miembro de la Junta y los 5 miembros restantes son nombrados por el presidente de la República por periodos de 4 años prorrogables. Para tomar las decisiones sobre la política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne periódicamente y analiza la evolución de la economía. Si detecta que la inflación tiende a aumentar, decide reducir la cantidad de dinero.
Si percibe que la economía corre el riesgo de caer en una recesión, decide entonces aumentar la cantidad de dinero. Es como si acelerara y frenara según el ritmo de la economía. Bueno, ¿y cómo maneja el Banco de la República la cantidad de dinero? Eso mismo le pregunté yo a un experto cuando tuve que hacer el informe para el noticiero. La cantidad de dinero se regula a través de diversos instrumentos, pero el más conocido de ellos son las operaciones de mercado abierto, mejor conocidas como OMAS. Las operaciones de mercado abierto consisten en la compra y venta por parte del Banco de la República de títulos financieros emitidos por el gobierno. Cuando el banco compra esos títulos, los paga con dinero nuevo que entra en circulación, aumentando así la cantidad de dinero de la economía. Y si los vende, el banco recoge dinero que congelará para reducir la cantidad de dinero de la economía. Ya sabemos que si hay menos dinero en la economía, la gente gasta menos. Y si hay más dinero, la gente gasta más. Pero, ¿cómo afecta exactamente la cantidad de dinero el gasto de la gente? A través de las tasas de interés. Cuando hay mucho dinero en la economía, las entidades financieras tienen abundantes recursos para prestar y cobran bajas tasas de interés por sus préstamos. Al ver que las tasas de interés están bajas, la gente decide endeudarse para cambiar de carro, comprar una casa o empezar un nuevo negocio. De esta manera, la mayor cantidad de dinero en la economía se traduce en un mayor nivel de gasto de la gente. Por el contrario, si el Banco de la República decide reducir la cantidad de dinero, las entidades financieras no tendrían tantos recursos para prestar y cobrarían mayores tasas de interés. Ante esta situación, la gente preferiría no endeudarse y aplazar sus decisiones de consumo o inversión, lo que reduciría el gasto agregado de la economía. O sea que el Banco de la República debería aumentar la cantidad de dinero para que bajaran las tasas de interés y así pudiéramos gastar más. Ojo, Mateo, cuidado, acuérdate de la inflación. Ay, cierto, se me olvidaba. ¿Y cuánto tiempo lleva el Banco de la República tomando estas decisiones tan importantes acerca de la inflación y la cantidad de dinero sin que yo me hubiera dado cuenta? Desde su fundación en 1923, el Banco de la República ha manejado de manera responsable la cantidad de dinero, lo cual se ha reflejado claramente en el comportamiento de la inflación. En el caso colombiano puede verse que a lo largo de un amplio periodo de tiempo, la cantidad de dinero y el comportamiento de la inflación han estado estrechamente relacionados. Aquí podemos ver que cuando ha aumentado la cantidad de dinero, la inflación se ha acelerado. Asimismo, cuando la cantidad de dinero ha disminuido, la inflación ha bajado. Por eso, gracias al manejo prudente de la política monetaria, el Banco de la República ha evitado que el país caiga en los graves procesos de hiperinflación que han afectado a otros países, sobre todo de América Latina. La hiperinflación es un proceso en el que los precios aumentan muy rápido, de manera que la inflación llega a niveles superiores al 100% anual. Aunque eso suena exagerado, ha sucedido en varios países en el pasado. Por ejemplo, a mediados de los años 80 en Israel, los precios se multiplicaron por 6 en un solo año. En América Latina también algunos países han sufrido este problema. En 1983, los precios se triplicaron en Brasil. Algo parecido sucedió en Argentina, donde a mediados de los 80 los precios se cuadruplicaron de un año a otro. Y en Bolivia, donde para la misma época los precios se multiplicaron por 7 en solo 12 meses. Un alto nivel de inflación genera grandes problemas para una economía porque el dinero pierde todas sus propiedades. En esta situación el dinero ya no sirve como depósito de valor. Veamos el ejemplo de un hombre que quiere una camisa que vale 60.000 pesos. Para poder comprarla, ahorra con esfuerzo y disciplina, pero si hay inflación, la camisa aumentará de precio con rapidez. Así, cuando al fin el hombre ha podido ahorrar los 60.000 pesos, esa suma ya no le alcanza para comprar la camisa, que ahora vale 120.000 pesos. El hombre, frustrado, hace un esfuerzo aún mayor para ahorrar esa suma, pero cuando al fin lo logra, el precio de la camisa ya se ha duplicado de nuevo. De esta manera, a pesar de todos los esfuerzos, el pobre hombre nunca alcanza a ahorrar suficiente para comprar la camisa. Con altos índices de inflación, el dinero también pierde sus propiedades de unidad de cuenta y medio de cambio. Cuando hay hiperinflación, el dinero no sirve como unidad de cuenta porque el valor monetario de los productos cambia tan frecuentemente que deja de tener sentido para las personas. Asimismo, cuando el aumento de los precios se sale de control, el dinero deja de funcionar como medio de cambio porque los billetes o monedas que un día alcanzan para comprar un producto, al día siguiente ya son insuficientes. Pero los problemas de la hiperinflación no terminan allí. Una inflación acelerada trae consigo dificultades prácticas que complican el desempeño normal de una economía. Por ejemplo, en Argentina, la hiperinflación llevó a pactar
aumentos de los salarios cada mes. En Brasil, con la aceleración de la inflación, se adoptó un sistema de cuentas de ahorro en las que las personas depositaban su dinero de un día para otro, pues preferían recibir un mínimo interés diario a tener la plata en sus manos perdiendo valor. En pocas palabras, cuando la inflación no se detiene a tiempo, la economía se sale de las manos y tarde o temprano cae en una situación de gran recesión y alarmante desempleo. Gracias al manejo prudente de la política monetaria por parte del Banco de la República, Colombia se ha mantenido a salvo de esos devastadores procesos hiperinflacionarios. En Colombia, gracias a un manejo económico que ha sido tradicionalmente prudente, la inflación se mantuvo dentro de rangos moderados, es decir, entre un 20 y 30% anual. Aunque esas tasas eran mucho menores que las de otros países del continente, en 1991 se hizo evidente que si no lográbamos bajar la inflación, el país iba a perder competitividad, iba a crecer más lentamente y dejaríamos de estar en condiciones de resistir los efectos de las crisis internacionales. Para hacer menos costoso el ajuste, se optó no por un programa de shock, como en otros países, sino por una estrategia gradual y sostenida de reducción de la inflación, que ha pasado de niveles de 32.4% en 1990 a menos del 9% en el año 2000. ¿Qué tal que nosotros en Colombia, además de todos los problemas que tenemos, tuviéramos que aguantarnos una hiperinflación? Tienes razón. La función del Banco de la República es muy delicada y ha sabido desempeñarla con mucha responsabilidad. Pero porque hay gente que dice que las políticas del banco son las culpables de la recesión y el desempleo. Eso mismo pregunté yo y mira lo que me respondieron. La inflación aparece siempre que hay desequilibrios en la economía. Por ejemplo, cuando se emite a un ritmo superior al crecimiento de la producción, o cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, o cuando importamos más allá de las posibilidades de pago que generan los ingresos de las exportaciones o la financiación que consigamos. El papel del Banco Central no siempre es popular, tiene que recordar al gobierno y al público que hay restricciones para gastar. Con estabilidad de precios se asegura un buen ritmo de crecimiento de la producción, se consigue que el crecimiento sea sostenible y se generan empleos y bienestar. Así se logra que los ingresos de los trabajadores mantengan su poder adquisitivo. Los asalariados y los más pobres son quienes a la larga se benefician más de la disciplina monetaria y de la baja inflación. Pero entonces el banco es poderosísimo. Con el manejo de la política monetaria no solo controla la inflación, sino que también afecta el crecimiento de la economía y el empleo. Mejor dicho, maneja la economía. Bueno, no solo el banco, también lo que hace el gobierno tiene efectos sobre la economía. ¿Pero es que acaso el banco no forma parte del gobierno? No, Mateo, el Banco de la República no forma parte del gobierno. La Constitución de 1991 consideró que para cumplir eficientemente con sus funciones, el Banco de la República debería actuar teniendo en mente el interés de la nación y debía poder diseñar sus políticas independientemente de presiones políticas o intereses gremiales o particulares. Eso tiene efectos prácticos importantes. Por ejemplo, el gobierno no le puede ordenar al banco que emita dinero para financiar el gasto público o que aumente la cantidad de circulante más allá de lo que técnicamente sea adecuado. Tampoco es posible que el presidente de la República destituya a los miembros de la junta directiva del banco que no acaten las políticas del gobierno. De todas maneras, esto no quiere decir que el banco actúe como una rueda suelta, aisladamente del gobierno y el Congreso. Así como el banco maneja la política monetaria, el gobierno y el Congreso manejan la política fiscal, que es la que determina los niveles del gasto del gobierno y los impuestos que debe pagar la gente. Una buena coordinación de las políticas a cargo de cada uno es la única garantía de que los programas económicos consigan elevar la calidad de vida de los colombianos. Por eso, la evolución de la economía es una responsabilidad compartida del Banco de la República, el Gobierno y el Congreso. Ahora sí entendí lo importante que es el trabajo del Banco de la República. Siempre es que uno oye cosas muy equivocadas sobre el banco y la política monetaria, ¿no? A pesar de la gran importancia que tiene la labor del Banco de la República en la vida de todos los colombianos, mucha gente no comprende bien sus políticas y la importancia de la lucha contra la inflación. Veamos algunos errores comunes y de paso corrijámoslos. Mientras más dinero tengo yo, mejor estoy, porque podemos gastar más. Por eso, mientras más dinero se le inyecta a la economía, todos estaremos mejor. Cuando hay más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, los precios suben. Por eso, si se inyecta más dinero a la economía sin que la producción crezca paralelamente, lo que se produce es mayor inflación y, por lo tanto, disminuye el bienestar de la población. El Banco de la República debería orientar sus políticas para aumentar la producción y el empleo.
La producción, el empleo y el comportamiento general de la economía no son responsabilidad exclusiva del Banco de la República. También son responsabilidad del Gobierno y el Congreso, que son quienes determinan la política fiscal, es decir, los niveles de gasto público y los impuestos. La parte que le corresponde directamente al Banco de la República, es decir, el control de la inflación, crea las condiciones necesarias para el desarrollo del país. Pero la prosperidad depende fundamentalmente de la productividad de las personas y las empresas en la economía. Solo se logra un mayor bienestar cuando cada uno de nosotros es más productivo. Las políticas del Banco de la República contra la inflación perjudican a la gente más de lo que la benefician. Las acciones del Banco de la República buscan derrotar la inflación, crear las bases para el crecimiento económico y la generación de empleo. En esta forma, el banco defiende el poder adquisitivo de las personas, facilita la planeación económica y la inversión, apoya a los ahorradores y contribuye a erradicar la pobreza. El Banco de la República fija las tasas de interés a nivel que le da la gana. La tasa de interés de una economía es el resultado de la interacción entre quienes ofrecen los recursos, entidades financieras principalmente, y quienes demandan esos recursos, familias y empresas que quieren pedir plata prestada. De esta manera, la tasa de interés es determinada por el libre juego de la oferta y la demanda. El Banco de la República puede afectar la tasa de interés a través de la mayor o menor liquidez que le otorgue al sistema financiero. En todo caso, la tasa de interés también depende de otros factores, como las tasas de interés internacionales o la forma como el gobierno financie el déficit fiscal. Cada vez que el gobierno necesita plata, el Banco Central imprime dinero y se lo da. Eso es falso. La Constitución de 1991 le prohíbe al gobierno ordenarle al Banco de la República la emisión de dinero para sí mismo o para terceros. Además, se requiere el voto unánime de todos los miembros de la Junta Directiva en los casos excepcionales en los que se decida una financiación para el gobierno. Muchas gracias por la explicación, mamá. Ahora ya no solo puedo hacer la tarea, sino que ya entendí que la labor del Banco de la República es de gran importancia para los colombianos. El Banco de la República, a través del manejo de la política monetaria, trabaja cada día para garantizar una baja inflación. De esta manera, el banco contribuye con sus acciones a sentar las bases para un crecimiento económico duradero y un alto nivel de empleo para varias generaciones. Interesante tema que hemos repasado el día de hoy, esto de la inflación. Pero no sé si parte de ustedes hay un comentario, pero el tema está, el video ha estado bien sazonadito, bien explicado ahí, como para comprender todos los aspectos, esto del dinero, la inflación y la política monetaria, ¿no? Y además de otras políticas que traen en juego, como hemos visto, ¿no? La política fiscal y otras, la producción, ¿no? Que ha hecho mucho énfasis en la producción, ¿no? ¿Algún comentario? Hola, ahí. ¿Nada? Por ahí una vocecita. ¿Quién? Adelante. Molina. Profesor, he escuchado un temita que dice que en este video que el gobierno no está afectado al sistema de la inflación, o sea, el banco no afecta en ese país de Colombia. No entiendo esa parte. O sea, el Estado, Sí, mira. no Primero, esa parte. sí, correcto, con todo gusto. Mira, primero, digamos, lo que ha descrito para Colombia es exactamente, una vez más, exactamente lo que ocurre acá en el país. Son sistemas, modelos similares, en primer lugar. En segundo, se procura, digamos, que haya una independencia, ¿no?, entre las funciones de gobierno con la política económica y fiscal, y dejar al banco, en nuestro caso en Perú, al Banco Central de Reserva, con la política monetaria y el control de la inflación, ¿no?, buscando, digamos, que con esa independencia el banco no tenga que estar emitiendo dinero cada vez que le dé la gana, digamos, a algún funcionario del gobierno, ¿no?, sino que se emita cuando es necesario, cuando falte en la economía, ¿no?, y se deje emitir cuando la cantidad de dinero
está, digamos, es razonable para el manejo de la economía, ¿no? O sea, por ese lado va, digamos que sabemos que el Banco Central de Reserva es un ente del Estado, pero constitucionalmente funciona de forma independiente, ¿no? Tanto que hasta sus sueldos, los sueldos de los directivos del banco, funcionan independientemente, ¿no? Incluso, por ejemplo, hace como 2 años se denunció, digamos que, no se denunció, sino que el presidente del Banco Central de Reserva del país, de acá de Perú, pedía un aumento de sueldo. Y este señor ya gana como 54.000 soles. Y quería que le paguen más. Bueno, no prosperó porque era un poco, digamos, ilógico, ¿no? Pues incluso el presidente de la República gana, su tope de sueldo es 30.000, al menos en el papel, ¿no? Para que vean, digamos, que ahí hay funcionamiento independiente. O sea, los sueldos del banco los fija el propio banco. Y desde luego, la política monetaria es manejada así, casi independientemente del gobierno. Independientemente en el sentido, digamos, que no hay intervención de la política de los políticos en el Banco Central de Reserva por su carácter técnico, ¿no? Y de esa manera se asegura, digamos, una economía estable, un control de la inflación, ahí, como en nuestro caso, que es moderado. Tenemos ahí una inflación no más del 4%, etcétera, ¿no? Por ahí va David Molina. ¿Alguien tiene más algún comentario, una pregunta? Bueno, a ver, tú, nada por acá, no se mueve nada. Bien, lo dejamos ahí porque ustedes tienen otra clase, yo tengo otra clase, y todos continuamos. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias. Bueno. Hasta la siguiente clase, profesor. Gracias. De igual manera, gracias.